A ver, a mí me ha tocado ver el primero, y sí tengo recuerdos, es del 2006. Lo vi muy chico, pero pues me acuerdo. Después de eso vino Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022. Hasta ahorita, gente, he visto únicamente 5 mundiales. Y les voy a decir algo. De esos 5 mundiales, mi favorito es el del 2006. Y eso que no lo vi como tan bien. Y bueno, hoy vamos a recordar la mejor participación que a mí me tocó ver de la selección mexicana. Pero este video está muy chingón, el que vamos a reaccionar, sobre todo porque remonta más allá del mundial. Para llegar a este mundial, México tuvo una serie de situaciones bastante complicadas que se tuvo que ir sobreponiendo para poder llegar a ese mundial. Se decía que esta era la generación más chingona de la historia de México y la verdad es que vamos a darle, ¿no? Dejémonos de mamadas. Un poco de contexto, gente. Primero que nada, a México le costó un huevo y la mitad del otro clasificarse a este mundial. En verdad, le costó muchísimo. Estuvo a punto de quedar fuera. Gracias a Estados Unidos se clasificó. No, una sarta de barbaridades que pasaron aquí. Hablar del no era penal para los mexicanos Hola, hola, hola. es 1, herir 2, 3, 1, 2, 3. sentimientos, desbloquear un recuerdo amargo en su vida y hacernos pasar corajes una vez más, a pesar de que van ya más de 10 años de que eso sucedió. Sí. En esta ocasión hablaremos de México en el Mundial de Brasil 2014. Ok. El quinto partido es un tema tabú dentro del fútbol nacional. Es el logro más añorado que hoy vemos tan lejos, aunque en esa ocasión tuvimos tan cerca. Pero para llegar a ese partido entre México y Holanda en el 2014 nos tenemos que remontar algunos años atrás para entender el porqué de ese sufrimiento para toda la nación. Nos trasladamos hasta el verano del 2010. México caía eliminado de la Copa del Mundo de Sudáfrica en octavos contra... O sea, ¿por qué aquí nos remontamos tanto? Pues vamos a ver, ¿no? Argentina. El enojo, frustración o decepción de todos no era el que nos eliminara la selección de Maradona y Messi, sino que eran ya con ese mundial 5 eliminaciones seguidas de México en octavos de final. A ver, sí, 5 veces se eliminó a México y aquí la situación es que, aparte de que fue Argentina, gente, ese partido hubo 2 goles que dices, no chingues. Primero que nada, el que metió Tevez, el de cabeza, que estaba en fuera de lugar, o sea, ese gol no tuvo que haber sido. Y luego, el de Osorio, bueno, Osorio tuvo un error ahí pues bastante grave, que miren, a mí me duele y me pesa porque Osorio es uno de mis jugadores favoritos de la historia de México. Entonces, yo creo que en su mayoría Osorio es recordado por ese error. Y bueno, ya el otro de Tevez, pues fue una pinche locura, ¿no? Pero fueron ahí 2 goles, o sea, esa selección de Argentina, la verdad es que no estaba tan bien, ¿saben? O sea, no estaba tan cabrona como otras. México decidía despedir a Javier Aguirre en octubre del 2010 y traer al director técnico de moda del fútbol mexicano, José Manuel El Chepo de la Torre. El entrenador, es verdad, había ganado con Toluca, ¿no? Hecho campeón a las Chivas con puro mexicano y al Toluca en 2 ocasiones. Sí. Por lo tanto, el Chepo era lo que esta selección necesitaba. Un entrenador joven, con nuevas ideas y que aparte haya ganado títulos en épocas recientes. Y no se tiene que hacer menos, pero también era mexicano y eso era algo importante. Así, a finales de 2010 empezaba el proceso de México de cara al siguiente mundial y objetivo, Brasil 2014. Me agrada. El debut del Chepo sería hasta el 2011 en los famosos Mole Tours, en Atlanta en contra de Bosnia y Herzegovina, y ganaban 2-0. Sí. De inmediato... Ahí la situación con México, gente, es que a pesar de... O sea, sí tuvieron muchos Mole Tours, ¿no? Como así se les conoce. Pero pues ganaban, gente. Ganaban. Todo el tiempo estaban ganando. Vendría la primer prueba de fuego importante para el Chepo. Ganar la Copa Oro. De la Torre mandó su lista y... Ese partido, gente, yo sé que México y Estados Unidos pues no son potencias mundiales, yo lo sé, pero este tipo de partidos, gente, se extrañan un chingo, en verdad. O sea, este partido yo creo que fue uno de los últimos que yo me acuerdo que realmente dije, no mames, o sea, está muy chingón este enfrentamiento de México contra Estados Unidos. Y aparte ya sabías que México y Estados Unidos iban a llegar a la final. O sea, eso era algo
muy chingón y se sentía, o sea, sí, la verdad sí te emocionabas y hacía que, o sea, pues te ilusionabas también, o sea, ¿por qué no? Llegaban sorpresas positivas, cortando algunas cabezas que ya sobraban y que aparte Sí. habían sido criticadísimas en las convocatorias de Javier Aguirre. Adiós al Bofo, Adiós al Bofo. El Bofo no tuvo que ir a ese mundial. al Conejo Pérez, al Cuau. A ver, el Conejo. El Conejo, a pesar de lo que se diga que no tuvo que haber sido el portero en el 2010, lo hizo bien, o sea, no se equivocó en ninguna. El Cuau, pues sí, también. El Cuau tampoco tuvo que ir al mundial del 2010, la verdad. Aunque metió ese penal que lo cobró impresionantemente, pero pues no tuvo que ir. Y al Guille Franco. El Guille Franco, Dios mío. Confianza total en Ochoa al arco. Sí. Gio como el nuevo número 10 del Tri y por Sí. supuesto que en el Chicharito, que había tenido una fenomenal temporada con el United, en donde ganó la Premier y jugó como titular la final de la Champions. Correcto. México estaba obligadísimo a ganar la Copa Oro a pesar de que seguramente en la final te enfrentarías a Estados Unidos y Landon Donovan. Correcto. Correcto, es lo que les decía, el que estuviera Donovan, el que esta selección sí tuviera más calidad, es que es eso, tenía más calidad. No, a ver, para que no empiecen con sus pendejadas, yo jamás estoy diciendo que México tuvo oportunidad de ser campeones del mundo o que eran mejores que Argentina o Brasil, no estoy diciendo nada de eso, simple y sencillamente es que había mucha más calidad que lo que tenemos hoy en día, mucha más calidad. Partido de la Copa Oro contra El Salvador. México no pudo marcar gol hasta el 55 con Efraín Juárez y de ahí se destapó la lata. Aldo de Nigris, ¿no? ¿Ese era Aldo de Nigris? Minutos más tarde, Aldo de Nigris marcaba el 2-0 y luego El vendría un Chichagod. hat-trick de Javier Hernández. ¿Qué Arranque maravilloso para Ajá, ¿qué tal el Chicharito de Panenka? México sin Y malos recuerdos, Chicharo, malos recuerdos. Chicharito. Venía el segundo duelo ante Cuba, pero antes de que se jugara el partido se anunciaba que 5 jugadores de la selección habían dado positivo en el antidoping por clenbuterol. Eso fue un problema para, bueno, al que más le perjudicó fue a Ochoa porque iba a fichar, si no mal recuerdo, por el Paris Saint-Germain, que en ese entonces no era, ay, el mejor pinche, o sea, no era el París que hoy en día conocemos, pero pues era el París, era un equipo, o sea, para dar el salto a un equipo mejor. La selección y los jugadores argumentaban que habían ingerido carne a lo largo de su concentración por Estados Unidos y seguramente en los alimentos había clenbuterol y no porque lo hayan hecho de forma intencional para mejorar su rendimiento. Correcto. Esto a la CONCACAF y a la FIFA no les interesó y decidió sancionar a estos 5 jugadores, darlos de baja por el resto del torneo. Era Correcto. un fuerte golpe para la selección en lo anímico y en lo futbolístico también. Perdías a tu portero Memo Ochoa y entonces el Chepo de la Torre tenía que confiar en su hombre de confianza del Toluca, Talavera. Alfredo Talavera. Yo recuerdo, gente, que antes, si había una posición en la que... Si había una posición en la que estábamos seguros, era justamente en la portería, cabrón. A quien pusieras. A ver, yo me acuerdo que en ese mundial, en el del 2014, iba Ochoa, Corona y Talavera. Y se los juro, gente, hasta el último maldito día no se sabía quién iba a ser el portero titular. Y a quien pusieras, ¿eh? A ver, yo no me enojé porque pusieron a Ochoa. Yo no me iba a enojar porque iban a poner a Corona, ni mucho menos a Talavera. O sea, a quien pusieras de los tres era una seguridad total. Y es algo que se extraña. Llegábamos así al último juego del grupo, el difícil, contra Costa Rica. México sin problema lo ganaría otra vez. Ese gol de Guardado, ¿recuerdan ese gol? 4-1, anotando los 4 goles en el primer tiempo. La selección ilusionaba al país entero después de que en 3 partidos anotaran 14 goles. Y aunque eso es lo que les decía, o sea, en cuanto a calidad y daban resultados, así de sencillo. Los rivales eran bastante sencillos y cómodos para Correcto. la selección. Las formas de juego del Chepo de la Torre nos tenían contentos a todos. Sí. En cuartos de final, México eliminó a Guatemala con goles de Nigris y Chicharito. Sí. En semifinales, la selección no pudo contra Honduras en los 90 minutos. Se fueron a tiempos extras y los 2 delanteros lo volvieron a hacer. De Nigris adelantó al Tri al 93 ¿qué tal, y al 99. Ese gol del Chicharo con la cabeza. Uno más del Chícharo. Tremenda copa la de los 2 nueves de la selección. De esta manera nos clasificábamos a la final y tendríamos que viajar a California para jugar
contra el Team USA. Correcto. El Rose Bowl, un estadio emblemático, estaba a reventar y el clásico de CONCACAF definiría una vez más al campeón de la Confederación. Apenas arrancaba. Este cabrón, este pinche pelón, ese güey es el pelón de Brazers, estoy seguro. Bueno, es Bradley, gente. Por si no lo conocen, es un jugador histórico de Estados Unidos. Y la verdad es que había momentos en los que me daba más miedo que Bradley tuviera el balón a que Donovan tuviera el balón. O sea, la verdad que hubo unos momentos, incluso por las selecciones. O sea, creo que actualmente Estados Unidos tiene mejor equipo, mejor selección, pero le pasa un poco lo que a México, no rinde tanto. O sea, no ha dado ese salto, ¿saben? O sea, como que está estancada. No sé qué pasa. Tiene muy buenos jugadores, muchísimo mejores que los de México, obviamente. El partido cuando al minuto 8 Michael Bradley adelantaba al Team USA y al 23 Capitán América Landon Donovan anotaba para variar, ¿no? el segundo. 2-0, como en el 2002. Hijo La de remontada puta. se antojaba muy, Pablito Barrera, güey. Yo me acuerdo que metió como un gol de 3 dedos, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? muy difícil, pero de inmediato los de verde que vestían de negro consiguieron descontar vía Pablo Barrera. Y al 36, el Principito Guardado empataba el partido. Correcto. Una final espectacular Sí, con sí, sí. 4 goles en el primer tiempo. Al Partidazo. minuto 50, Dinamita Eso. Barrera la prendía de 3 dedos. Y ¿Ya así, vieron? 50, Vean. Dinamita Barrera la ¡Hola! prendía de 3 dedos y así anotaba el de la remontada. 3-2. Pero eso no fue todo. Faltando 15 minutos para el final del encuentro, Torrado le manda un balón filtrado a ¡Qué gol, gente! ¿Será el mejor gol de la carrera de Giovanni Dos Santos? ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! Narración épica del perro, ¿eh? remontada sellada. México sería campeón de la Copa Oro. Una final espectacular que Sí. cerraba con un gol todavía mejor, de antología. México entero gritaba ese gol de Gio como si no hubiera un mañana y como si fuera el último que Dos Santos marcaría. Pero no. De esta forma el Chepo se consagraba campeón de CONCACAF y aseguraba el boleto para las Confederaciones del 2013. Todo era felicidad en este arranque de proceso rumbo a Brasil 2014. Bien. Y la vida era muy bella para el fútbol nacional. El verano siguiente se consiguió la medalla de oro en Londres. Un año antes... Es que vean, o sea, yo sé que en la confederaciones en donde estamos no es como una forma de medirnos ante el mundo, ¿no? No es así como de no mames, la Copa Oro y así. Hace poco estaba escuchando a Mike Máquina del Mal y a DJ Mario debatiendo de eso y Mario pues decía que la Copa de Oro era una mamada y así. Y la verdad es que sí, gente, pero se tiene que ganar, o sea, siendo México tienes que ganar eso, o sea, tienes que ganar esa copa, es un sí o sí. De ahí en fuera, por ejemplo, en ese entonces todavía había Copa Confederaciones, se jugaron los Olímpicos y se ganaron, gente, que ese torneo, ese se merece un video aparte, pero solamente quiero decir, ¿cómo se logró eso? No se sabe. fuimos campeones del mundo sub-17. Es verdad, cabrón, hasta eso. O sea, se volvió a ser campeón de la sub-17, no recordaba eso. Bueno, fue en México, pero ¿recuerdan a la momia? A la momia, con su gol de chilena. No, algo impresionante. Ahí estaba aquí en Fierro, ¿no? El Pollo Briseño. Creo que ese es el Pollo Briseño, el 4. Y teníamos muchos mexicanos siendo regulares en sus equipos europeos. Sí. Empezaba el 2013 y con ello las eliminatorias. La CONCACAF tendría 3 boletos directos al Mundial y un cuarto que sería un medio boleto. Tendrías que jugar un repechaje contra Oceanía para así buscar llegar de milagro a la Copa del Mundo. Okay. 10 partidos de eliminatorias y los 10 en ese mismo año. 5 en México y 5 de visita. Sí. Empezábamos ante Jamaica, una muy débil Jamaica en el Azteca y para sorpresa de todos, empatábamos 0-0. 0-0. El peor debut posible, en casa, sin goles y ante el rival más débil de todo el hexagonal. Para Se veía venir. el siguiente partido... Bueno, a ver. Se veía venir, pero en ese momento era como... A ver, no es posible que pase esto contra Jamaica, pero venía como de tenía un buen colchón el Chepo, ¿saben? Era, pues ganaste la Copa Oro. Bueno, no solo el Chepo, en México en general.
Se ganó la Copa Oro, los Olímpicos, entre muchas otras cosas. Lo que sí me parece extraño es que justamente después de estos éxitos tan grandes, venga una baja tan dura de juego. No, eso no lo puedo, o sea, no lo entiendo. Se viajaba a Honduras. México lo empezaba ganando y de muy buena manera, con un doblete del Chicharito. Al 54 el Tri ya tenía el 2-0 en la bolsa. Uf, Pero al el Salsitas, gente. Salcido, otro jugador top de la historia de México. 77 Costly anotaba el 1-2 y al Uf. 80, solo 3 minutos después, Chinga, se Ochoa Ochoa paraba un penal. empataban el partido. Regresaban a México de inmediato porque 3 días después había que jugar contra Estados O sea, 2 partidos, 2 empates. Unidos en el Azteca y empatamos 0-0 contra 3 partidos, 3 empates. USA. 3 Solamente 2 goles en 3 partidos. fechas y 0 partidos ganados, 2 de ellos en tu casa y con tu gente. La afición se empezaba a molestar y ponía en duda el gran trabajo que llevaba el Chepo hasta el momento, diciendo que de nada te servía ganar amistosos o la Copa Oro si a la hora de la hora en los partidos importantes te achicabas. Sí. Llegábamos al verano del 2013 y días antes de viajar a Brasil para jugar la Confederaciones tendríamos que jugar 3 partidos más eliminatorios, 2 fuera de casa y 1 en el Azteca. Viajaron a Jamaica Se venía la Confederaciones. y ahora sí se le ganó 1-0 con gol de Aldo de Nigris. Aldo de Nigris. ¿Qué pedo con Aldo de Nigris? Los primeros 3 puntos llegarían hasta la fecha 4. 3 días después se enfrentaban a Panamá en su casa y empataban a 0. ¿Otra puta vez? No recordaba que fuera tan mal, gente. Cuarto empate en 5 partidos. Otro 0-0. O sea, ¿es que eso era lo peor? ¿Cómo? Regresaban a México y jugaban con Costa Rica, pero ahora en el Azteca y para Y ahí valió madres. sorpresa de nadie, otro empate con resultado Ah, no, pensé que ahí ya había valido madres. 0-0. No se podía entender lo que estaba pasando con México. Estábamos viviendo una de las peores eliminatorias en la historia del país. Un solo partido ganado de 6 jugados. Los periodistas y aficionados pedían ahora sí la cabeza del Chepo de la Torre y criticaban a todos los jugadores en cada ocasión posible. Sí, sí, sí. De esa forma viajábamos a Brasil para la Copa Confederaciones. Esta fue donde Brasil y España jugaron la final. Para darles un poquito de recuerdo. Y bueno, vamos a ver qué pasa Sin con esperanza México. y sabiendo que nos iría muy, pero muy mal. Empezamos Pirlo, gente. A José de Jesús Corona. No era Ochoa ahí el portero. perdiendo 2-1 en contra de Italia. Pero a ver, bueno, perder 2-1 contra Italia. O sea, ustedes dicen, no mames, México, ¿cómo perdiste contra Italia 2-1? Pues no, cabrón, era algo que iba a pasar. Jugaríamos ahora con los anfitriones y nos vacunaron 2-0 con goles de Neymar y yo, y de esta forma Valíamos madres. O sea, ya ahí habíamos valido madres, pero aquí un dato curioso es que, a ver, los 2 torneos más importantes que ha ganado México es la Confederaciones y los Olímpicos. En ambos torneos, México le ganó a Brasil, cabrón. O sea, Brasil, que es Brasil, se le ganó. Y aquí, por ejemplo, a Neymar le tocó perder el oro contra México en Londres. Entonces, los brasileños, bueno, y creo que ahí había un par más, estaba, creo que Neymar, Oscar, había unos cuantos más, no sé si estaba Thiago Silva, no me acuerdo la verdad, pero los brasileños estaban, o sea, le echaron un chingo de huevos a ese partido, porque México se los había, pero vacunado en los Olímpicos, y se notó, o sea, la neta le echaron un chingo de ganas, se burlaron y así, o sea, gran momento. se acababa nuestra participación. Nos eliminaban en fase de grupos. Otro fracaso y la federación se siguió haciendo de la vista gorda. No corrieron. A ver. ¿Fue un fracaso perder contra Italia y contra Brasil? No, no fue un fracaso. Ese sí no creo que haya sido un fracaso. O sea, como venían jugando, yo esperaba que les dieran una chinga peor, la verdad. Pero, pues, gente, o sea, no, yo no creo que sea tan fracaso eso, ¿eh? Para septiembre se retomaría la actividad en el hexagonal final. Ahora
nos visitaba Honduras, en el estadio en el que menos le gustaba de la Torre jugar, el Azteca. Minuto 5, gol de Oribe Peralta, pero al 63 lo empataba Honduras y solo 3. A ver, no sé a partir de qué momento Oribe empezó a ser bueno, no me acuerdo a partir de qué momento Oribe empezó a ser titular, pero una muy sabia decisión, ¿eh? Bueno, recordemos que ahí ya habíamos visto un poquito a Denigris, al Chicharito, pero Oribe pues en estos momentos fue, yo creo que el más importante, ¿no? Bueno, seguimos. Minutos después nos daban la vuelta y así México perdía por segunda vez en su historia, en toda su historia, contra Honduras en casa. Al día siguiente se oficializaba el despido de José Manuel de la Torre con la selección y se anunciaba al Flaco Tena como DT interino para afrontar el partido contra Estados Unidos en Columbus. En este partido México se jugaría mucho más que solo el orgullo y la rivalidad histórica con los del norte. El Tri caminaba en la cuerda floja y era fundamental esta victoria para poder llegar a Brasil. Y México siguió bajo la misma línea. 2-0, ¿no? Estados Unidos nos ganó 2-0. El 2-0, el 2-0. Ese es un buen meme. 2-0. ¿Con gol de quién más? Landon Donovan. México, de momento, eliminado de la Copa del Mundo. Una sola victoria en 8 partidos jugados. Imagínense La federación eso. buscaba un salvador para los 2 únicos partidos que nos quedaban. ¡Vucetich! ¿Qué estás haciendo, Vucetich? Y el Rey Midas era la opción indicada. Sí. Víctor Manuel Vucetich sería el encargado de salvar el barco y vencer a Panamá en el Azteca y a Costa Rica en su casa para que de esa manera México llegara al Mundial. 11 de octubre del 2013. México estaba eliminado. La afición respondía y el Azteca llegaba a su máxima capacidad. Más de 90,000 mexicanos expectantes del partido. Rafa ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo con este partido? Márquez estaba de vuelta en la selección. Oribe Peralta y el Chicharito en la punta. Gio Dos Santos por detrás de ellos y Ochoa cubriendo al arco. Chéquense eso, ¿eh? O sea, ¿qué pedo con el ataque? La verdad, yo firmaría tener ese ataque actualmente. La verdad, sin pedos, ¿eh? Minuto 39, gol de Oribe Peralta. Y de esa forma se estaba terminando. Ese fue un pinche golazo, ¿eh? El partido 1-0 hasta que al 81 Luis Tejada empataba para Panamá y el mundo se le venía encima a México. La tragedia más latente que nunca. Buse decide sacar a la flecha Zavala y mandar toda la carne al asador metiendo a Raúl Jiménez para buscar ganar el... A ver, ahí estaba Raúl Jiménez, bueno, entró Raúl Jiménez, el Chicharito, Giovanni y Oribe, o sea, estaban esos 4 cabrones. Partido con 3 delanteros centros. Y solamente pasaron 2 minutos más. Arce. Cuando Fernando Arce ve abierto a Raúl, le manda un... No, pero a ver, ese ve abierto a Raúl, fue una pedrada. Pase que recepciona elevándola, se avienta una chilena y la manda a guardar. Golazazazo de Raúl, explotaba el Azteca. Hay narración épica de Martinoli. No mames, no mames. A ver, vamos a recordar ese. Y yo creo que este fue un antes y un después en la carrera de Martinoli. La verdad, o sea, estas narraciones y el que a México le haya ido tan mal y que este güey atacara de esta... Bueno, no sé si atacar es la palabra correcta. Criticar, ok, eso. Y que criticara de esta manera... Y que hiciera esto, o sea, y aparte con su voz, había un momento, gente, donde yo sentía que este cabrón se iba a quedar sin voz, o sea, estoy seguro que uno de esos días llegó sin voz a su casa. Avanza Jiménez a ver si el milagro se da, el milagro de ganar de local, hágame usted el favor. Este es Fernando Arce, la dejan entonces en el área, llega la chilena. ¡Gol! Oye, oigan eso. El doctor... Otra vez. No mames. Llegaba ese 15 de octubre. A ver, bueno, yo aquí quiero hablar de este partido un poco, pero bueno, primero hay que ver esto. De Costa Rica y apenas arrancaba el partido cuando ya nos habían anotado el primero. Al minuto Brian Ruiz, cabrón. 24. Con eso, México quedaba fuera del Mundial. Yo sé que no se podía permitir perder contra ninguno de estos equipos. Si acaso, el de Estados Unidos, ¿no? Si acaso. Y eso más o menos, ¿no? Pero ya pasando tanto tiempo,
yo creo que la derrota contra Costa Rica se veía venir y era como la más lógica, porque de hecho esa fue la mejor Costa Rica de la puta historia. O sea, esa Costa Rica fue impresionante. Digo, por si no lo saben o si no lo recuerdan, fue esa Costa Rica que sorprendió en el grupo de la muerte con Inglaterra, con Uruguay y con Italia. O sea, ¿qué pedo? Dejó afuera a 2 campeonas del mundo, cabrón. O sea, esa derrota contra Costa Rica, analizándolo ya fríamente, era algo que iba a pasar, o sea, que tenía que pasar, la verdad. O sea, nos enfrentamos a la mejor Costa Rica y era mucho mejor equipo que México, la verdad. Ni repechaje, nada, fuera. Sí. México tenía que ganar el partido y si no lo hacía tenía que depender de su acérrimo rival, Estados Unidos. O sea, qué puta vergüenza, qué puta vergüenza. Si México no ganaba ante Costa Rica, necesitábamos que Estados Unidos empatara o le ganara a Panamá en Panamá. Oh, y mientras mames. nosotros íbamos perdiendo, USA jugaba al mismo tiempo su partido y también lo iban perdiendo 1-0. Lo iban perdiendo 1-0, pero, o sea, un dato importante aquí es que Estados Unidos tenía una selección que era, creo que la B, o sea, no estaban los titulares, vaya. Afortunadamente llegó nuestro Salvador Oribe al 28 para nivelar el asunto y de esa forma nos tranquilizábamos un poco. Uf. Pero la cosa no paraba ahí, porque al 63 Estados Unidos empataba su partido con Panamá y con eso tendríamos como una doble protección. Nosotros empatados y los americanos también. Con eso nos bastaba. Sí, sí, y yo sí. sé que parece broma o exageración mía para venderlo como si fuera una historia de Hollywood y que sea más emocionante, Pues lo es, papi, lo es algo triste. pero no, así pasó. Un solo minuto después de que Estados Unidos había metido gol, Costa Rica nos metía uno más y lo íbamos así perdiendo 2-1. No mamen, qué recuerdos, cabrón. México solito se estaba matando y el fracaso se olía en todo. ¿Qué tal, El Chaco Jiménez vergueado. Sí me acuerdo de eso. Gracias a Dios, Estados Unidos seguía empatado, porque si no, nos olvidábamos del Mundial. La novela y el estrés tenían que continuar. Se acercaba el cierre de los partidos que se estaban jugando a la misma hora y Panamá le metía el 2-1 en Puta contra madre. de Estados Unidos y ahora sí, oficialmente estábamos eliminados del Mundial de Brasil 2014. O sea, imagínense eso, cabrón. Imagínense que México hubiera quedado fuera de ese mundial. No puedo creerlo, o sea. Nos O sea, no puedo creer lo cerca que estuvimos de valer madres. O sea, no puedo. quedaban solo 7 minutos para empatarlo. La selección jugaba desesperada y sin idea. Le rogábamos a todos los dioses sabidos y por haber que cayera nuestro gol o en su defecto el de los americanos. Nos mordíamos las uñas, los dedos, las piernas no dejaban de moverse, los dientes nos temblaban y como alguna vez... Sí, la verdad es que sí. O sea, sí. No me ha tocado que mi país no clasifique al mundial. Y les voy a ser bien honesto. En muchas ocasiones he deseado que no clasifiquen al mundial. Pero no sé qué tanto podría soportar eso, ¿saben? O sea, no sé cómo sería vivir un mundial sin que tu país no vaya. Eso es algo triste. Y recordar que estuvimos tan cerca de que nos pasara eso. Y olvídense de que nos pasara eso. ¿En qué confederación estábamos, cabrón? ¿Contra qué selecciones nos tocaba? Dijo el general Porfirio Díaz, ay mi México querido, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Llegaba el gol ¿Qué tal, que tanto necesitábamos. Graham Susi, nuestro nuevo dios azteca, empataba el partido 2-2 con Panamá y de esta forma ¡Hola! nos íbamos al repechaje. ¡Gol de Estados Unidos! Narración épica, ¿eh? We love you forever and ever. God bless America, doctor. Estados Unidos nos mete a la reclasificación. Estados Unidos. Aquí, o sea, en verdad, esto es un antes y un después en la carrera de Martinoli, lo insisto. Esto también, a ver, tengo un chingo de ganas de hablar de muchas cosas de fútbol, o sea, en verdad de muchísimas. Y una de ellas es de Cristian Martinoli, o bueno, la narración
que tiene TV Azteca, porque ahí tengo que incluir a Cristian, al doctor, a Jorge Campos, ahora a Saguiño, o sea, a David Medrano. Digo, si dejo fuera alguno, discúlpenme, pero la verdad es que yo los amo a todos. O sea, en verdad amo a todos estos cabrones, me entretengo un chingo escuchándolos, y yo creo que amerita un video aparte esto, así que pues sigamos. Ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida, ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la copa, ustedes no nos dejan vivos, es Estados Unidos, no ustedes y su soberbia, no ustedes y su infamia, no ustedes y sus petardos. Shit, no, o sea, en verdad se los juro, se me puso la piel chinita de recordar esto, o sea, ¿recuerdan esa narración? Qué épico, o sea, en verdad, qué histórico. Nuestros rivales más odiados en la historia ahora nos salvaban del fracaso. Los comentaristas enfurecían, la afición mexicana se sentía liberada, pero al mismo tiempo decepcionada, y aunque Sí. la ilusión seguía viva, podríamos ir al repechaje y luego al Mundial de Brasil 2014, no se podía entender lo que nos estaba pasando y muchos ya no querían saber nada de estos mediocres. Sí. 3 días después de ese suceso histórico en nuestro fútbol, despidieron a Vucetich, como era de esperarse, y se trajo a... O sea, imagínense, qué triste. Y Vucetich es un entrenador sasasasazo, ¿eh? Piojo Herrera, el entrenador del América que solamente vendría como interino para jugar ese repechaje de ida contra Nueva Zelanda y la vuelta también contra ellos, y luego regresaría a Cuapa mientras que la selección buscaba a un nuevo entrenador. Noviembre del 2003. A ver, aquí toma a muchos jugadores como base del América, entonces qué pinche coraje que el Piojo Herrera, cabrón, se trajera a medio pinche América para clasificar al Mundial. O sea, eso son argumentos que muchos americanistas tienen, que dicen, oh, mira, el América rescató a México. O sea, la neta, qué coraje. O sea, aquí en México hay una situación con el América, y es que si no le vas, los odias. Y la verdad es que yo no le voy. No sé decir si los odio realmente, pero la verdad es que no. O sea, da coraje esto. Se jugaría el partido de repechaje de ida en el Azteca y el Piojo, fiel a su estilo y valiéndole madre lo que los demás pensaran, decidió jugar el partido con puros jugadores de Liga MX, específicamente del América y de León, a excepción de Oribe Peralta. Y funcionó a la perfección. Ganaron ese partido 5-1 con Oribe y Layún como protagonistas del partido. Ajá. Pero aún se tendría que jugar la vuelta y el Piojo decidió alinear de la misma manera, sin moverle nada, y resultó una vez más. 3-0 lo iban ganando al 33 con hat-trick de Oribe. El partido terminó ganándose 4-2 y con eso global 9-3. México vencía a Nueva Zelanda en repechaje y por lo tanto, después de sufrir cada partido... Qué pinche jugadorazo es Oribe, chinga. Qué jugadorazo fue Oribe. No, la verdad es que suele suceder en el mundo del fútbol que el fútbol le llega tarde a muchos jugadores, y Oribe fue uno de ellos, gente. La verdad es que no, o sea, en verdad lo que jugaba este cabrón, técnicamente más dotado que el Chícharo, no sé si que Raúl Jiménez, pero a ver, dejando de lado si era mejor futbolista o sí era mejor futbolista que estos dos cabrones, este güey tenía unos huevos para jugar, pero unos huevos, le pegaba con la izquierda, con la derecha, no, algo impresionante. Jugado durante el hexagonal final, se terminaba así la agonía y la selección sí iría a jugar el Mundial de Brasil 2014. En diciembre se le comunicaba a la afición que Miguel Herrera sería nuestro entrenador para la Copa del Mundo. Llegaba el sorteo para el Mundial y México saldría sorteado en el grupo A. Tommy-Null. Said. Que chingue a su madre el América. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi amor. Totalmente de acuerdo contigo. Brasil, Croacia, México, Camerún. Por segunda ocasión consecutiva, gente, a México le tocaba estar en el grupo inaugural. No le tocaba inaugurar el Mundial, pero estaba en el grupo inaugural. O sea, México tiene un vínculo con el fútbol y ese vínculo es estar en los grupos de inauguración. ¡Qué pinche orgullo, cabrón! Camerún
y Croacia. Un grupo muy similar a lo de cada 4 años, Sí. en donde México no partía como el favorito, pero Sí. sin tanta complicación tendríamos que ser los segundos de nuestro grupo y clasificarnos a octavos. Eso era el objetivo, pero recordemos una vez más, acabamos de ver pinches, ¿cuántos minutos? 17 pinches minutos de pura tragedia, bueno, de casi todo tragedia. Algo de lo que se habla mucho es que, ay, Montes se lesionó, que la chingada. Güey, se terminó chingando a Segundo Castillo, güey. A mí Ochoa me chupa, güey. Como aficionados de México, estamos de la mierda. Este sí era penal.